pero si llegas anémica te puedes exponer a situaciones muy críticas para ti y para el bebé, para la mujer y para el bebé. Exacto. Y lo que hay que hacer es un shock ahí. Exacto. Y esto digamos, cae muy bien, digamos, desde el punto, digamos, social, porque este niño, si es producto de una madre gestante con anemia, probablemente, y lo más seguro es que este niño no tenga un buen desarrollo psicomotor después. Bienvenidos, soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos de Salud y el día de hoy vamos a conversar con el doctor José Grover Solano Melo. Él es médico ginecólogo, él ha sido jefe del departamento de cirugía y también ha sido jefe del servicio de ginecología y obstetricia de la red asistencial de Ucayali. Actualmente es médico asistente del departamento de ginecología y obstetricia del Hospital Edgardo Rebagliati. José, ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches. bienvenido. Vamos a hablar de un tema del que lamentablemente se habla poco y no se le da importancia, que es el tema de las condiciones en que muchas mujeres enfrentan el proceso de gestación, el embarazo, que es la anemia. Así es, la anemia en la gestación es un tema muy frecuente. Si hablamos de la incidencia, por ejemplo, casi el 30% de las gestantes del Perú tienen su anemia. Entonces, esto genera Pero es un número impresionante. Es un número alto. O sea, 3 de cada 10. De cada 10 pacientes que tú tienes al frente, 3 son anémicas. 3 son anémicas. Y en adolescentes la prevalencia aumenta un 40%. Entonces ya nos estamos dando cuenta que es muy frecuente, pero esto va a afectar al niño y a la mamá. Entonces, ¿cómo afecta a la mamá? Puede haber mortalidad porque en el parto vaginal o en la cesárea hay una pérdida de sangre. Entonces, si ya la paciente está anémica, claro, con un déficit, ¿no? Claro, el déficit va digamos, complicar el cuadro del parto vaginal o, en este caso, si termina en una cesárea, ¿no? También hay tasas de bajo peso al nacer, entonces estamos hablando de niños que son de bajo peso o pequeños para edad gestacional o tienen retardo de crecimiento intraútero, pero finalmente son niños de bajo peso que finalmente... Claro, porque si la madre es anémica, no está pudiendo, o sea, tiene que sostenerse ella misma y a la vez alimentar al feto en el proceso, claro, ¿no? Entonces estamos hablando de para que la gestante tenga anemia, estamos hablando de un déficit nutricional en la gestante. Claro. Y esto finalmente puede terminar complicando al bebé, ¿no? Entonces, también estamos viendo que estos bebés nacen más prematuros, porque si hay una desnutrición, entonces estas gestantes son más propensos a infecciones. Hay amenaza de abortos, amenaza de parto prematuro, y ya en la condición de que predisponga en este caso un parto prematuro, ya estamos hablando de un bebé más delicado, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos en diferentes hospitales a nivel nacional que esto termina complicando. Ahora, también hay una anemia dilucional de la gestante, propio del embarazo, ¿no? Que es algo fisiológico, lo biológico ahí, ¿no? Que usualmente una mujer cuando se embaraza aumenta, digamos, el líquido, el suero de la sangre, ¿no? Que es un componente sanguíneo. Aumenta más porque obviamente va, digamos, compensar por el tema del embarazo, ¿no? Ya estamos hablando de 2 vidas, pero no aumenta suficiente lo que es la hemoglobina en sí, la cantidad de células hemáticas que nosotros conocemos. Entonces ya se genera una anemia dilucional, que usualmente se da más en el segundo al tercer trimestre de embarazo. Entonces, si una gestante, digamos, o una mujer que se ha preparado desde antes del embarazo, una orientación preconcepcional, muy bien alimentada, muy bien nutrida, entonces bien difícil que llegue a esto. Ahora, pero eso, es decir, por eso es que le recomiendan a las mujeres embarazadas el consumo de hierro, ¿no es cierto? Exacto, el sulfato de hierro que se inicia desde las primeras semanas de embarazo, ¿no? Pero ¿qué pasa si uno, digamos, el estado no llega, digamos, a las zonas más alejadas? Esa persona va a tener anemia. Entonces ahora hay mujeres que obviamente tienen más predisposición a sangrados menstruales, alguna deficiencia, digamos, que no le permite una adecuada nutrición, pero finalmente quedan embarazadas, con anemia. Sumado a esta anemia dilucional, sumado a lo que te puede ocasionar tu propia condición de embarazada. Exacto, la anemia se empeora. Ahora, las gestantes se preguntarán, ¿no? Las que nos van a escuchar en este caso, que esperemos que sea gran público,
La hemoglobina, según la Organización Mundial de la Salud, y obviamente están las normas técnicas a nivel nacional, el punto de corte es 11. ¿Ya? Menos de 11 estamos hablando de una anemia, por ejemplo, ¿no? En el primer trimestre de embarazo. Segundo y tercero, menos de 10.5. Pero tomémonos 11. Entonces, menos de 11 ya la gestante se está complicando. Y nosotros manejamos, por ejemplo, en el hospital donde laboro, gestantes que llegan con 8, con Dios. 7. Entonces, imaginémonos cómo va a estar ese bebé. Ahora, yo te pregunto, ¿esto tiene que ver con la condición social? Mucho tiene que ver con la condición social. ¿O te has encontrado tú en tu experiencia, José, con casos de mujeres anémicas, digamos que no deberían serlo por su condición socioeconómica? Sí, también mucho tiene que ver el tema también del apoyo familiar, el entorno familiar. Puede ser, digamos, una mujer de clase A, por ejemplo, o clase B, digamos que tiene más poder económico comparado con alguien de categoría D o E. Entonces, ellas, por el entorno familiar, embarazos no deseados, finalmente en las primeras semanas de embarazo le vienen las náuseas, vómitos, no se alimentan, hay rechazo al embarazo, entonces ya viene un Claro, y eso es lo que te conduce. termina Ahora, ¿qué complicando. hacer? O sea, ¿cómo enfrentar esta situación? Lo adecuado es, digamos, paciente que se detecta que está gestando, paciente que acude, digamos, a un especialista. Y en la primera, digamos, los primeros controles prenatales siempre se pide un hemograma donde sale la hemoglobina. Detectamos la hemoglobina, vemos que está más de 11, igual le damos su sulfato de hierro. Entonces se le orienta, digamos, una buena alimentación. ¿Cuáles son los alimentos? Fácil, son económicos. Los alimentos que tienen más fuente de hierro son el hígado y la sangre, como el pescado, las carnes oscuras, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros Ya, somos... pero digamos, eso es lo que en general se le recomienda a una embarazada, pero a una embarazada anémica, o sea, tienes que hacerle un shock. Claro, hay que darle, mucho depende del nivel, ¿no? El nivel de hemoglobina. Si estamos, digamos, empezando en las primeras semanas de embarazo, le damos su suplemento vitamínico y le damos el tratamiento ya de anemia, no como prevención, como profilaxis, sino como tratamiento. Y usualmente se le da tratamiento, puede ser cada 12 horas o cada 8 horas, acompañado de la alimentación y un apoyo con un especialista de nutrición, ¿no? Para hacerle monitoreo, digamos, de que por lo menos 2 a 3 semanas la hemoglobina debe ir subiendo. Si no, ya vienen fuentes, digamos, como los endovenosos, también hay otros que tienen más eficacia, ¿no? Pero mucho depende, digamos, de la evaluación del paciente, ¿no? Paciente individualizado, paciente que se le da el tratamiento. Y vemos quién va a aceptar más fácil el tratamiento, por ejemplo, vía oral, o algunos, en este caso, podría ser endovenoso, ¿no? Si hablamos, digamos, finalizando el embarazo, si ya estamos al término del embarazo y esta paciente va a ser un parto vaginal o una cesárea, las que tienen, digamos, llega a un hospital donde sí tiene toda la maquinaria para que pueda manejar a esta paciente, se le puede transfundir sangre en estos casos, por ejemplo. Incluso hacer una transfusión. Incluso una transfusión. Para ayudarla a llevar en las mejores condiciones. En un parto vaginal, más de medio litro de sangre, ya estamos hablando de una hemorragia postparto que puede terminar complicando a estos pacientes, ¿no? Y se mueren. Ahora, yo pienso que la información que estás dando, José, es muy importante, porque lo que hay que hacer es primero detectar si la paciente es anémica. Exacto. Porque va a enfrentar, por la naturaleza del embarazo, el riesgo de contraer anemia o de convertirse en anémica. Exacto. Por la condición del embarazo. Pero si llegas anémica, te puedes exponer a situaciones muy críticas para ti y para el bebé, para la mujer y para el bebé. Exacto. Y lo que hay que hacer es un shock ahí. Exacto. Y esto digamos, cae muy bien, digamos, desde el punto, digamos, social, porque este niño, si es producto de una madre gestante con anemia, probablemente y lo más seguro es que este niño no tenga un buen desarrollo psicomotor después. Y ya viene, digamos, estos alumnos que, digamos, demoran en el aprendizaje, demoran en las, digamos, en las funciones. Pero ¿eso qué significa? Que es inevitable que si la mamá es anémica, la criatura va a nacer anémica también. Probablemente anémica y también va a tener un déficit en el desarrollo psicomotor, ¿no? Digamos, por las condiciones en que se ha producido su crecimiento caminan en promedio a los 12 meses, este niño va a demorar un poco más. Hablan en promedio 2 a 3 años, este niño va a demorar un poco más. Entonces va a demorar un poco más en coger estas habilidades. Qué increíble, ¿no? Las consecuencias que tienen el no hacer y esto es muy lo adecuado en el momento preciso, ¿no? Exacto. Entonces, si nosotros nos preocupamos en los niños, sí.
Pero si nos vamos más atrás en una gestante, nos damos cuenta que es valioso, digamos, captar una gestante anémica, porque vamos a manejar a la gestante y vamos a evitar que este niño tenga estas deficiencias y finalmente, digamos, pueda tener un buen aprendizaje y un buen desarrollo psicomotor, que en este caso va a ser válido para la sociedad, ¿no? Muy bien, muy claro. Bueno, el doctor José Solano Melo nos ha hablado claramente del riesgo de contraer anemia cuando una mujer sale embarazada. El problema es que ocurre que el 30%, hasta el 30% de mujeres están llegando en el Perú a la condición de embarazada con la anemia previamente. Y esto las expone a ella y a su criatura por venir a un enorme riesgo. Hay que prestarle atención a esto.